vamos a empezar con una entrevista para compartir con ustedes, para averiguar juntos qué está pasando con los médanos del Chaco. Justamente para eso estamos en contacto con el director científico de WCS Paraguay, la Asociación para la Conservación de la Vida Silvestre, el señor Frederick Bauer. Muy buenas tardes, señor Bauer. Gracias por el tiempo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, gracias por el espacio. No, gracias a ustedes por el tiempo. Bueno, primero me gustaría, por favor, que nos presente el trabajo de WCS, ¿no? Y después ir hablando un poquitito de médanos del Chaco y cómo están trabajando puntualmente con esa área. Sí, muchas gracias. Bueno, WCS, Wildlife Conservation Society, es una organización internacional que tiene una sede también en Paraguay, con el nombre de Asociación para la Conservación de la Vida Silvestre, y como tal venimos trabajando como especie foco específicamente en el yaguareté. Pero en marco de de esta coalición por los bosques, que es una coalición ad hoc que se creó para justamente llevar adelante iniciativas para proteger los bosques del Paraguay. En marco de esa iniciativa de Coalición por los Bosques, también estamos preocupados por el tema que está sucediendo con la posibilidad de que se habilite prospección de hidrocarburos en el Parque Nacional Médanos del Chaco. En Médanos del Chaco, recordamos, señor Bauer, ya se había dado una experiencia de exploración. O sea, estamos hablando de que años anteriores ya se estuvo trabajando allí puntualmente en búsqueda de gas natural, si mal no recuerdo. Así es, así es. Esas concesiones fueron previas al año 2007. Sin embargo, en el año 2007 se crea el Parque Nacional Médanos del Chaco, y en la ley de creación del parque, como se vio que la prospección y sobre todo posteriores actividades como la exploración y eventual explotación de hidrocarburos podrían ser nocivos para para la integridad del Parque Nacional Médanos del Chaco. Entonces, específicamente en la ley de creación se puso en el artículo 4 que dentro de los límites del parque se prohíben la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos. No así en las áreas externas al parque, que también están concesionadas a empresas de hidrocarburos. Preséntenos cómo está conformada esa vida silvestre en el parque, en la parte del parque, en el área que corresponde al parque en Médanos del Chaco. Por ejemplo, por citar algunas, ya mencionaba usted, adelantaba puntualmente el yaguareté. ¿Qué especies, por ejemplo, que están en peligro, que están protegidas, están en esa área y qué condiciones ambientales también tiene puntualmente ese parque en el Chaco paraguayo, ¿no? Que tiene una riqueza diferente a la región oriental? Exactamente. En general es parte del Chaco Seco, entonces comparte mucha fauna y flora del Chaco Seco, pero la particularidad de los médanos del Chaco es que el suelo es completamente arenoso, son dunas vegetadas, entonces hay algunas especies típicas de ahí, especies de flora, especies de fauna típicas de ahí, especies de fauna como el pichiciego, que si bien está un poco más extendido en otras partes, pero en suelo arenoso, es un armadillo que vive completamente bajo la tierra, es su área particular de concentración. También hay especies de flora que solo están en esa zona. Está un árbol que se llama palo papel, Coclospermum tetraporum. Este árbol es un árbol grande, de flores vistosas, amarillas, que se llama palo papel porque la corteza se desprende como lonjas de papel madera, parecen. Y ese árbol, por ejemplo, solo existe en los médanos del Chaco, es el suelo de esa especie. También hay otras especies de animales como ser el guanaco. El guanaco uno siempre asocia principalmente a los países andinos, ¿verdad? Pero también existe una población chaqueña de guanacos en el Chaco boliviano y en el Chaco paraguayo. En el Paraguay, solo en esa esquinita al noroeste del Paraguay, que son los médanos del Chaco, solo en esa zona llega esta población de guanacos. Entonces, es una zona que por varios motivos es única, por la fauna, por la flora, y también porque es zona de recarga del acuífero Irendá. El acuífero Irendá es un acuífero de agua subterránea dulce y que es un acuífero tripartito, es decir, compartido con Bolivia y con Argentina. En el caso de que supongámosle que hagamos una explotación ya de hidrocarburos y que se nos vaya de la mano algún componente que sea para la perforación, algún lubricante, algún aceite, eso podríamos estar contaminando agua dulce en el Chaco y agua dulce compartida con Argentina y Bolivia. Es también una zona por donde pasen
animales, podrían ser aves puntualmente, que es lo que más pasa por Paraguay, migrantes. Normalmente las aves migratorias que pasan por Paraguay son más bien de humedales, es decir, que bajan por el río Paraguay, pero sin embargo hay especies endémicas del Chaco seco, es decir, especies que solo ocurren en el Chaco seco. Si bien ocurren en otras partes del Chaco seco, también tenemos que recordar que las áreas protegidas son los últimos refugios o los bastiones de conservación de las especies. Señor Brauer, ¿cuáles serían, denos algunos ejemplos, las posibles consecuencias de una explotación de hidrocarburos, de una exploración dentro del parque para el ambiente en general, tanto para la fauna como para la flora? ¿Cuáles serían, vamos a decir, algunos ejemplos de consecuencias negativas de esa acción? Bueno, para la fauna específicamente sería directamente el abandono o el ahuyentamiento de la fauna. Difícilmente la mortandad directa, porque estas actividades no son actividades que van muy rápido ni son maquinarias que van a toda velocidad, pero sí el ahuyentamiento de la fauna. Ahora sí la destrucción directa de algunas poblaciones de plantas amenazadas, porque tienen que abrir caminos, abrir planchadas, hacer asentamientos eventualmente de campamentos. Entonces sí podrían poblaciones localizadas de especies amenazadas de flora ser directamente cortadas. Y sobre todo otro peligro que hay es la erosión. Como mencioné antes, es un suelo completamente arenoso debajo de esa capita de vegetación que hay. Y si retiramos esa capa de vegetación, retiramos las raíces de las plantas, queda desnuda la arena y eso es un foco fácil para que la erosión eólica, es decir, la erosión por acción del viento, pueda hacer mella en ampliar las áreas desertificadas del Chaco. Ahora, señor Brauer, buscando un poquitito, leyendo un poquitito el historial de Médanos del Chaco, de sus alrededores, escuchábamos también versiones, rememorábamos acá con la producción el argumento de la contraparte, de aquellos que quieren invertir en exploración allí en la zona del parque y decían que con una buena inversión, con responsabilidad, teniendo mucho cuidado, vamos a decirlo en términos simples, se podría trabajar sin afectar el ambiente en el parque. ¿Qué dicen ustedes desde la WCS con relación a esto? Yo ahora voy a hablar a título personal, no como WCS, pero Adelante. tras ver trabajos muy bien planificados, que en los planos, en los mapas estaban bien pensados, un trabajo ingenieril muy bien adaptado, tanto en rutas como en otras iniciativas, pero en, yo lo que veo es que siempre en nuestro país no hay un buen control de la ejecución. Entonces, a mí personalmente me da miedo que si bien hay estrategias para hacer una excavación bien, sin contaminar, pero que hayan fugas en el acuífero Irendá, que los gasoductos que lleven el gas a otras partes, mire, la ESAP, perdón, en el viejazo, la Corposan, la ESAP, nosotros tenemos fugas de agua todo el tiempo. Imagínense el problema que sería si hay fugas de gas, así como hay fugas de agua. Entonces, yo realmente creo que es un peligro explotar. Aparte de eso, igual sigo creyendo que es un peligro explotar el gas por gasoductos y llevarlo así a las casas. Por otro lado, para el argumento de por qué quieren hacerlo en el parque, si está todo el Chaco cuadriculado por las concesionarias, ¿hay, eh, ¿hay acaso yacimientos particularmente importantes dentro del parque? Ya hicieron todas las prospecciones hace años, antes del 2007, antes del 2004 se hicieron muchas prospecciones, en los años 80 se hicieron prospecciones. Hay muchas áreas, inclusive cercanas al parque, donde pueden seguir prospeccionando, investigando, a ver si hay los yacimientos necesarios. Suponiendo que encuentren yacimientos con la cantidad suficiente y rentable para explotarlo, igual me parece un peligro en Paraguay hacer esta explotación. Entonces el control más bien lo que genera, vamos a decirle, el temor para la población en esa zona y también para la fauna y la flora, ¿no? Pasa que en esa zona, sobre todo, es importante lo que dijiste de la población. Tenemos que acordarnos que es una zona donde también habitan varias comunidades indígenas de los guaraní ñandeva y aparte es una zona donde posiblemente también habiten ayoreo no contactados, es decir, que están en aislamiento voluntario. Ellos deciden que no quieren estar occidentalizados
Entonces ellos están en aislamiento voluntario y están en esa zona haciendo, viviendo como nómadas. Aparte de que al lado mismo del parque están dos comunidades indígenas que también están con áreas protegidas privadas, con régimen de áreas protegidas privadas, y esto les puede afectar a ellos. Y es más, esas comunidades indígenas se pronunciaron ya varias veces de que no están de acuerdo con que esto se haga también en sus tierras y en el parque que está al lado de ellos, que les brinda servicios ambientales a ellos. ¿No significa un riesgo igualmente el estar trabajando, el estar haciendo estas prospecciones y una eventual explotación si es que encuentran, como decía usted, ahí tan cerca del parque también y cerca de las comunidades? O sea, ¿no sería básicamente lo mismo que trabajaran dentro del área del parque, por ejemplo? Sí, depende, o sea, en la fase de explotación sí yo creo que habría que ser súper puntilloso si es en cercanía de los parques o en cercanía a comunidades humanas. Súper puntilloso. Igual hay otras zonas donde podrían hacer explotación más alejados. Pero en la exploración en sí, es decir, en la prospección en sí, hay tecnologías que yo sé, hace muchos años, en esa época previa al 2007, yo fui consultor de biodiversidad para algunos grupos que hacían prospecciones y yo sé que hay metodologías de prospección que son completamente poco invasivas en sentido que es como hacerle una ecografía a la Tierra, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, sí, cuando ya empiezan después con la exploración y después con la explotación, ya empiezan a venir maquinarias pesadas, ya empiezan a abrir campamentos que tienen por lo menos 1, 2, 3 hectáreas. Si esos campamentos son en zonas arenosas, eso, sobre todo en épocas de sequía, cuando no es en época de lluvias, eso se va a pelar todito, eso el viento va a ir transportando. Entonces, realmente puede irse, como te dije hace rato, desertificando esa zona. ¿Cuántas hectáreas tenemos en el parque Médanos del Chaco puntualmente? Y nos decía usted, por lo menos si maneja un aproximado de las áreas que están protegidas también, que son de manejo privado en ese alrededor, en esa zona. Si el Parque Médanos del Chaco tiene alrededor de, o sea, un poco menos, pero, o digamos, un poco más de 500.000 hectáreas, y estas comunidades indígenas, que son tierras privadas, están por el orden de las 5 a 20.000 hectáreas. O sea, no son muy, o sea, son grandes en comparación a otras comunidades o tierras indígenas, pero no son muy grandes como el área, como el parque, ¿verdad? Está ahí la comunidad que se llama Ñuguazú, también donde está la picada Siracua, y también está la comunidad Pucazú. Entre los papeles y la realidad, ¿en qué situación están ahora los Médanos del Chaco? ¿Hay proyectos, hay algo escrito, se está hablando nomás, se está analizando ya con autoridades o no se está analizando en el sector privado? ¿En qué realidad estamos? ¿Cuál es el riesgo real, vamos a decirle, práctico de todo esto que estamos hablando? Suponiendo, o sea, el territorio chaqueño ya está concesionado a diferentes empresas. Ya está concesionado. eh, hay mapas de concesión que el Ministerio de Minas y Energía es el que da las concesiones a las empresas, y hay mapas donde vemos tipo un cuadriculado donde esta parte es para Primocano, esta parte es para Petropar, esta parte es para tal empresa, esta parte es para tal otra empresa. Está cuadriculado y concesionado, ya está concesionado. El tema es que por la ley de las áreas silvestres protegidas, esos parches que son áreas protegidas, se les excluye a ellos. Se les dice, no, en esta parte, por más que está concesionado, en este pedazo que es área protegida, ustedes no pueden hacer prospección. Si esta ley se cambia ahora, inmediatamente ellos pueden empezar a hacer prospección ahí. O sea, tendrían que hacer un estudio de impacto ambiental con un plan de monitoreo, pero igual la ley ya les está permitiendo. ¿Dónde conseguimos más información? Para aquellas personas que conocemos el Chaco muy en general y no tenemos tantos detalles como los que compartían hoy con nosotros la WCS, usted, señor Brauer, respecto al parque, por ejemplo, ¿dónde podemos ver más información? ¿Cómo podemos adentrarnos respecto a esto? Y cómo de alguna manera también podemos participar de este debate que se genera. Ya nos dice usted que en este momento incluso estamos hablando de cambiar la ley, así que creo que es importante que la gente sepa, se interiorice y dónde conseguimos toda esa información respecto a esto. Sí, o sea, varias de las organizaciones que trabajamos en la zona tenemos en nuestras plataformas respectivas
enlaces hacia los médanos, entonces realmente simplemente googleando el tema, o sea, la palabra Médanos del Chaco o Parque Nacional Médanos del Chaco, accedemos a bastante información, fotografías y demás. Y con respecto a, bueno, perdón, mencionando también organizaciones en particular que estaban trabajando ahí, estamos, aparte de nosotros, está WWF, también están este grupo de productores de documentales que es Paraguay Salvaje. Entonces, en diferentes páginas podemos encontrar sobre esto. Y en particular también para dar nuestro granito de arena y firmar una petición, es muy conocida internacionalmente la página change.org. Y ahí, simplemente googleando change.org, Médanos del Chaco, nos va a aparecer el enlace y ahí podemos poner nuestra firma para apoyar el tema este que es que nos oponemos a que se desarrolle esta actividad dentro del Parque Médanos del Chaco. Señor Frederick Brouwer, muchísimas gracias por el tiempo, por compartir con nosotros todos estos detalles. Seguimos pendientes de las actividades que se vayan desarrollando, tanto para informar a la ciudadanía como para tomar también acciones concretas, ¿no?, con relación a la preservación de la vida silvestre en esa zona de nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes.